Reddit pregunta. Profesores, ¿cuál ha sido su peor experiencia con algún alumno? Algo tarde para la party, pero ahí va. Di clases en una preparatoria, bachilleres, privada abierta, más que maestro era algo como un tutor, los grupos eran pequeños, máximo 8 alumnos, en la clase de física segundo, tenía 2 alumnos. Una de las alumnas era súper pesada, tenía la misma edad que yo en ese entonces, 26, se había embarazado durante la secundaria y ya tenía 3 hijos, pero sus padres tenían algo de billete, por lo cual la mandaban a esa escuela. Llegaba tarde, o se quedaba afuera en su coche fumando y escuchando música, en algunas ocasiones arrastraba a algunas compañeras suyas a quedarse con ella. Un día en un repaso previo a un examen, se puso a decir que ella tenía mucho dinero y que no necesitaba estar en la escuela. Le pedí amablemente que dejara el salón, y que sus padres hablaran con los dueños de la institución que además eran los directivos. Para mi sorpresa sus padres acudieron con la versión de que yo la había tratado mal y la había humillado frente a sus compañeros. Les expliqué que en ningún momento había sido así y que su hija era realmente insoportable y prepotente. Para mi buena suerte, otro maestro comentó sobre la mala conducta dentro y fuera del salón de esta muchacha, incluso le habían rayado el coche, y él sospechaba de ella. Los padres apenados pidieron disculpas y sacaron a su hija de la escuela. Hasta ahí todo bien, pero la señorita empezó a rondar la escuela, se quedaba afuera, estacionada en actitud retadora, a veces acompañada de unos tipos con verdadera facha de pandilleros. Un buen día que no estaba de humor, entrando a la calle alcancé a ver su coche, y vi que estaba con sus amigos, fui a un teléfono público, y dije que estaba preocupado porque había unos vagos armados en un coche cerca de la entrada de una escuela, y que me preocupaba la integridad de los alumnos. 15 minutos después llegaron 2 patrullas, resultó que uno de sus amigos, sí estaba armado, y que al parecer tenían drogas en su coche. Los alumnos rebeldes son los mejores. No están de acuerdo y tratan de hacer algo, es solo cosa de ayudarles a enfrentar sus problemas. Los alumnos apáticos ya están perdidos. Es muy difícil sacarlos del letargo. Mi peor experiencia con un alumno fue con un chavo que estaba en el borde de abandonar la rebeldía para caer en ella nada me importa. Hablé con él varias veces, le di opciones divertidas para sacar adelante sus trabajos atrasados, traté de despertar en él la inquietud de descubrir algo que le apasionara, al final solo dejó de ir a clases. Lo triste para mí fue que, hablando con él, se le notaba que sí quería mejorar. Como anécdota divertida, una vez me invitaron a sentarme en una silla que estaba rota y hasta abajo fui a dar. Creo que se asustaron, pero a mí me dio tanta risa que ya ni los regañé, solo mandé a uno de ellos a reportar la silla a mantenimiento. Mi anécdota está un poco ñoña, a ver si otro colega tiene alguna más hardcore. Nada se rió, solo los niños ricos, creídos y que están mal acostumbrados a hacer lo que se les hinche, y se vuelven peores cuando están en el último año de prepa porque el sistema del colegio donde estamos así lo permite. Peor conmigo porque soy sustituta, y algunos son muy contestones o de plano quieren hacer como que no estoy. Por ejemplo, una vez estaban trabajando en su proyecto final y los dejé salir a hacer su trabajo en la salita que estaba afuera del salón. Primero me quedé adentro revisando a los alumnos que no quisieron salirse, y cuando me asomé a la salita estaba una chava dormida en el regazo de su novio. Le pedí al chavo que la despertara, y me contestó con una chis. ¿Por qué? Pues porque estás en la escuela, y aquí no se viene a dormir. No la quiso despertar, así que me desaparecí y regresé con el director porque a mí no me pagan para que me salgan con esas idioteces. Sorry. Lo más interesante es que como yo no me dejo mangonear, la DRH me sigue llamando, porque ya sabe que las otras sustitutas no pueden con ellos, y los chamaquitos nomás ponen más jetas. Estuve dando clases casi todo el 2012 en una universidad privada Patito en Oaxaca. Alumnos de todo tipo. Los que se sentían parte de la élite oaxaqueña y eran intratables y chavos que estudiaban y trabajaban, chavos becados que mostraban mucho interés, etc. En mi último semestre me tocó un grupo de ciencias y técnicas de la comunicación del turno vespertino, que generalmente son los que tenían que trabajar para pagar su colegiatura y estudiaban por la tarde.
En este grupo había un chavo ya mayor, de unos 26 o 27 años, que siempre llegaba de traje y corbata. Además siempre llegaba tarde, entregaba trabajos incompletos o muy malos. El chavo me explicó que trabajaba en un periódico pequeño y que tenía que hacerla de reportero, editor, corrector de notas, etc. Le creí y le dije que mientras participará y demostrará interés, le podría hacer el paro y aprobarlo. Así fue. Al iniciar el siguiente semestre me encontré a varios de sus compañeros y me dijeron que el chavo sí trabajaba en un periódico, pero el dueño era su papá y la chamba que tenía era de jefe. El periódico era uno de esos periódicos hechizos que surgen en cada sexenio en Oaxaca y que solo sirven para desviar recursos del gobierno. Afortunadamente pude encontrar una chamba que me ahorrara la vergüenza de seguir dando clases. A mí me tocó una vez dar clases de computación en una escuela en un barrio bravo, debido a servicio social. Había una alumna cuyo aliento le olía como si hubiera comido un sándwich de caca. Y lo peor es que hablaba echando todo el aliento en la cara. Total, un día que llegué crudo a dar clases, tremenda cagada, que me pongo a asesorar a mis alumnos en cómo crear macros en Excel, y que esta alumna me llamó a que le ayudara. Y en una de esas que estaba con ella, entonces a ella se le sale un eructo, y me dio todo el tufo en la cara. Al menos pidió disculpas, pero yo casi termino yendo a cantar jajaja. Me agarré a los besos con una ex alumna, tiempo después estaba saliendo con otra mujer y me la encontré en el antro y organizó a todas sus amigas a gritarme varias cosas frente a la otra mujer. ¿Sí cuenta? Llegué tarde al tema, pero como buena maestra de escuela pública tengo un abanico de anécdotas. La más reciente. Durante el receso, una alumna llevó un juego de llaves maestras de su casa que curiosamente tenía un destornillador chiquito. Entre su relajo con otra chica, a una de ellas se le hizo chistoso sacarle la navaja a un sacapuntas y se pusieron a cortarse el brazo, WTF, entre ellas. En una de esas se les pasó la mano, se les fue a la vena y me llamaron a gritos. Ya se imaginarán el escurridero de sangre. Casi me desmayo de la impresión. Fue un show, tuve que reportarlo como a 1000 instituciones y una de ellas entró a terapia con la psicóloga. Cuando entré a la escuela lo primero que me dijeron fue no le des la mano a los alumnos. Me llamó mucho la atención la advertencia, pero lo dejé pasar. Poco después me voy enterando que a los alumnos se les hacía chistoso darte la mano justo después de que se habían masturbado para burlarse. Recuerdo que en mi secundaria aplicaron esa con un profe. ¿Recuerdas los friolines? Pues resulta que los gandallas del salón se lo pasaron por los huevos y se lo dieron al profe. Posteriormente el profe bebió completamente la bebida, pero para hacer eso tienes que morderle una esquina con el fin